Hola, soy Pablo Campra, científico y académico. Y bueno, vamos a continuar esta serie que estamos haciendo de, de vídeos divulgativos para dejar claro eh, cuál es la naturaleza de este fenómeno tan controvertido últimamente de las estelas que van dejando los aviones en ciertos días. Aviones que, como vemos ahí en este vídeo, de más de media hora de vuelo, pues son aviones de línea, aviones normales, y ahí se puede ver claramente lo que es una estela de condensación de vapor de agua. Como se ve ahí perfectamente, pues el vapor se forma a partir de una cierta distancia del motor por la condensación del vapor de agua procedente de la combustión del queroseno cuando alcanza una temperatura y una humedad suficiente como para condensarse y formar esa estela, que está formada no de vapor de agua en estado gaseoso ni líquido, sino en forma de hielo. Porque eso se forma a temperaturas, como veremos, muy bajas, por debajo de 30 grados bajo cero. En fin, esto es un tema que está muy claro y pues, hay mucha gente, sobre todo en las redes sociales y en la mayoría de canales supuestamente pensantes o alternativos a lo que es la versión de la realidad que dan los medios masivos, que han comprado pues esta teoría conspiranoica, por llamarla de alguna manera, de que estas estelas tienen un contenido químico y tienen una función de alterar el clima, evitar la lluvia o fumigarnos químicamente para generar cualquier tipo de enfermedad o, o actividad no deseada y inconfesable por parte de una élite. En fin, todo esto es absurdo y como estamos demostrando en estos vídeos, pues existe una gran cantidad de documentación técnica, de artículos científicos, de los verdaderos expertos en física de la atmósfera, en meteorología y en ingeniería aeronáutica, donde esto queda muy claro cuál es la naturaleza de estas estelas, ¿no? Yo aquí voy a mostrar una serie de documentos, no voy a entrar a fondo en explicarlo uno a uno, porque bueno, como vimos en el vídeo anterior, pues existen más de 400 artículos científicos, aquí podemos verlos. Si uno hace una búsqueda en un servidor como contrails, que es la palabra que define este fenómeno, pues aparecen más de 460 artículos científicos de expertos en revistas de geofísica, revistas de química y física atmosférica, revistas de todo tipo, ¿no? Ya vimos el primer día que si uno hace la búsqueda mal y utiliza la palabra chemtrail, pues aparecen nada más que 6 artículos en revistas de psiquiatría o de sociología, porque esto es un fenómeno a estudiar de alucinación colectiva, de gente que no tiene las fuentes correctas de información ni quiere tenerlas y que está guiada por gente que a su vez pues carece de un mínimo de formación científica, ni espíritu crítico, ni de amor por la verdad, que es lo que hay que tener en cualquier situación, y más en esta, donde se está influyendo a la opinión de gente de buena voluntad mediante una serie de informaciones que son tan basadas en vídeos, en charlas, en opiniones, pero eso no hace ciencia. La ciencia se hace con estudios científicos o documentos técnicos reproducibles, donde uno detalla una metodología para que otra persona o toda la comunidad científica pues pueda contrastar esas conclusiones, ¿no? Y en este caso pues está muy claro. Ya vimos el primer día, voy a sacar aquí el primer paper o artículo científico, uno de los primeros, hay otro en el mismo año, donde se describió este fenómeno y se explicó como lo que es una estela de condensación, ¿eh? Entonces, una revista que se llama Formación de nubes de un avión, ¿no? Ya lo vimos el otro día, no voy a insistir más. Si alguien quiere enterarse de este proceso, de cómo se forman estas estelas, pues ahí puede hacer una búsqueda. Si no tiene servidores científicos, como la mayoría de la gente, pues se puede ir sencillamente al Google
y puede buscar en el Google académico, aparecen artículos científicos y vamos a ver dónde lo tengo por aquí. Y uno puede poner en Google académico o Scholar, ¿no? Académico. Uno pone ahí Contrail, que es la palabra técnica, Contrail, pues ahí aparecen un montón de artículos que uno puede bajarse. Normalmente son de pago, pero sí aparecen los resúmenes, los abstracts, todo tipo de estudios. Ya digo que hay lo menos 460 en mi servidor. Si uno empieza a tirar de bibliografía en cada uno de ellos, pues hay otras 48 referencias, 32 referencias, 77, es decir, pueden ser miles y miles de artículos de hace más de 100 años para acá. Desde que empezó la aviación, esto es un tema que está plenamente estudiado. Aquí la única duda que hay entre los físicos de la atmósfera es el detalle de cómo se forman, de cuándo tienen una fisionomía u otra, exactamente qué extensión van a tener, qué duración, pero no hay ninguna duda en la gente que realmente estudia esto, de que estos son estelas de condensación de vapor de agua. Lo demás pues son unas teorías conspiranoicas movidas por gente que no se toma la molestia de revisar las fuentes de información. Una manera más fácil que tiene el que no quiera irse a documentación tan compleja, pues la misma EMET pues ha sacado un documento donde zanja esta cuestión. El que no quiera leérselo o piense que todas las instituciones oficiales, todos los científicos, todas las universidades, pues estamos en un plan de conspiración judeo-masónica para engañar a la gente, pues uno es libre de autoengañarse, ¿no? Pero aquí no existe en este caso, sí, en otros sí. Es verdad que la ciencia pues, se ha merecido esta desconfianza porque se ha vendido y se vende frecuentemente a los poderes fácticos, ¿no? a la industria, a la industria farmacéutica, química. Con esta historia del cambio climático también, pues se ha desnaturalizado lo que es la ciencia objetiva y cuando entra la política y las luchas de poder y de control en la ciencia, pues deja de ser objetiva. Pero en este caso de las estelas de los aviones, aquí no hay ningún tipo de influencia que pueda hacer a miles y miles de científicos y grupos de investigación durante 100 años explicar este fenómeno como lo que es y no intentar explicarlo como un plan de fumigación química de la población o del clima. De hecho, hay un artículo donde se hace un estudio de esta cuestión, si se hace una encuesta entre los científicos, los verdaderos expertos en física atmosférica, pues se le hizo esta pregunta. ¿Usted cree que hay un programa secreto de fumigación atmosférica a gran escala? Pues bueno, aquí se hace una encuesta a gente de verdad de nivel en física atmosférica de muchas universidades y administraciones de meteorología, y bueno, de 77 solo uno, siempre hay algún friki, pues tenía sus dudas por la aparición de metales pesados, varios en un terreno y tal, vale. Pero en fin, que es una cuestión donde no existe una unanimidad absoluta. Otra cuestión es la contaminación, porque es un tema que no se toca. O sea, vamos a ver, la contaminación que tiene la aviación, eso es lo grave realmente del aumento que ha habido, no sé si exponencial, ha habido un aumento masivo del tráfico aéreo en las últimas décadas. Y ahí sí que podemos decir que hay un aumento en la contaminación, sobre todo alrededor de los aeropuertos, porque la contaminación durante la ruta de crucero de los aviones pues ya se mezcla con otra fuente de contaminación industrial o de tráfico o de otra fuente, ya es difícil saber de dónde procede, ¿no? Pero desde luego, estas afirmaciones de que los campos están contaminados por metales pesados procedentes de estelas químicas de un avión que acaba de pasar, o de un grupo de aviones en un día donde hay mucha estela química, pues totalmente absurda y no tiene base científica, porque para eso hay que hacer un muestreo adecuado antes y después de que pase esa estela, y luego estudiar también la hipótesis de otras posibles fuentes de contaminación mucho más probables, como son el uso de agroquímicos o la misma contaminación ambiental procedente de otras actividades humanas industriales. Es decir, aquí lo que hay que ser muy objetivo y aplicar el método científico, que tiene sus defectos,
pero permite ir contrastando la hipótesis con observaciones, que es lo que no hace todo este tipo de gente. Y bueno, por poner un ejemplo, pues yo estos días me han llegado, claro, la gente con la que yo me relaciono, pues suelen estar en estos canales alternativos y curiosamente, salvo uno de ellos, Enrique Delgado, de Perfil Falso, el único que tiene claro que esto es una hipótesis totalmente disparatada, pues el resto están todos en esto. Y yo creo que hay un problema grave aquí de comunicación y de alucinación colectiva. Por eso estoy haciendo estos vídeos. Entonces me mandan pues todo tipo de vídeos, de charlas de aficionados, de testimonios de agricultores, de gente. Eso no hace ciencia. O sea, vamos a ver, a mí que pase un avión a baja altura fumigando un campo no tiene nada que ver con lo que la gente entiende por chemtrail, que es en días concretos que aparezcan muchas estelas en altura, en vuelos que si uno tiene una aplicación radar, pues son vuelos de línea normalmente. Y eso pues tiene fácil explicación. Entonces, como ejemplo de la difusión que se está haciendo, a ver, perdón que voy a ver si está grabando. Vale, como ejemplo de este tipo de... Vamos a ver, un momento. Ahí. Bien, como ejemplo de esta desinformación, pues bueno, me han mandado muchos vídeos de mucha gente. Pues hay una serie de gente que se denominan activistas climáticos. Todos mis respetos personales a esta gente y a esta persona en concreto, pero aquí lo que no es de recibo es que una televisión pública con una llegada de más de cientos de miles, no sé si llegará al millón de espectadores, pues que dé voz a estas teorías sin un contraste científico. O sea, yo aprecio mucho el Toro TV, pero y a Julio Oriza me parece un caballero de lo que no hay, pero aquí es obligado que den voz a los verdaderos expertos en este tema para desactivar estas campañas de desinformación masiva, que no digo que sea deliberada, yo creo en la buena intención de todos estos activistas, pero manifiestan una ignorancia absoluta de la documentación técnica. No han tenido ni siquiera la preocupación de entrar en servidores científicos, hacer una simple búsqueda, como hemos hecho, y ver la hipótesis alternativa a la suya y realmente contrastadas por observaciones y modelos matemáticos. No han tenido esa preocupación. Entonces aquí, además de ignorancia, pues hay algo también de soberbia, de inercia mental, de bloqueo mental, en fin, un proceso psíquico complejo, donde yo no voy a entrar, ¿no? Y bueno, como ejemplo, pues podemos poner algunos minutos de esta entrevista para, desde el punto de vista científico, dejar claro que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? En primer lugar, bueno, activista climática. Pues esta señora no está autorizada a hablar técnicamente de la formación de una estela de avión, de lo que habla. Está autorizada a hablar pues, de lo que habla luego, de sus teorías de la conspiración, todo lo que quiera, pero no a sostener una hipótesis sin pruebas, una hipótesis técnica de la formación de una estela sin prueba alguna. Y vamos a ir poniendo brevemente las incongruencias de esta entrevista. En 5 minutos, no voy a estar 30 minutos porque ya al final todo es una sarta de disparates y de dislates y además nadie le contradice porque es un coloquio donde nadie tiene ni idea de este fenómeno, pero es que ni siquiera hay espíritu crítico, ¿eh? Solamente al final aquí este hombre Francas creo que se llama, pues sí le discute un poco que esa contaminación que dice haber encontrado en los suelos puede venir de cualquier otro sitio, incluso de la combustión del avión, ¿eh? Pero en fin, vamos a ver un poco cuál es la fuente de error en este tipo de informaciones. Y para hablar de todo ello nos hemos traído aquí a la mesa de Dando Caña a Josefina Fraile, que es activista medioambiental, también investigadora de geoingeniería climática. Bueno, eso es falso. Esta señora será activista medioambiental, pero no es experta en geoingeniería, ¿eh? Yo he hecho trabajo de geoingeniería. La geoingeniería se puede usar para bien o para mal, ¿eh? Hay sistemas de control, por ejemplo,
el efecto albedo, que he trabajado yo mucho, de enfriamiento para rebajar la isla de calor urbano en días de ola de calor, mediante el aumento de la reflectancia o el albedo superficial de una ciudad o de un asentamiento humano, ¿no? Por ejemplo, aquí hicimos este trabajo tratando de simular lo que había pasado en los invernaderos de Almería, que aquí no hay aumento de temperatura ninguno, desde que hay datos en la serie histórica, precisamente por el reflejo que se ve en esa foto, ¿no? Luego hicimos modelizaciones sobre la ciudad de Madrid, donde simulando un aumento de reflectancia similar, es una técnica de geoingeniería muy estudiada, en California, donde estuve yo trabajando, y en China y en muchos países, pues se consigue no solamente rebajar la temperatura 1 o 2 grados, que es importante en un día de calor, como también rebajar la contaminación ambiental, de ozono, de óxido de nitrógeno, etcétera, etcétera. Todo esto se hace con sistemas de investigación de modelos climáticos, necesita una potencia muy elevada de supercomputadoras, y bueno, son sistemas que permiten simular geoingeniería, que en el caso nuestro pues está demostrada por el hecho de la actividad de la amortiguación del calentamiento aquí en esta zona invernada de Almería, que no se hizo para eso, pero ha sido un efecto colateral no buscado positivo en la zona. Y eso lo demostramos con una simulación en el mismo sitio. Eso es un ejemplo de geoingeniería. Otra geoingeniería que yo he trabajado es el generar lluvia o aumentar la lluvia localmente o regionalmente. Pero, en fin, todo esto es muy largo de hablar, pero existen técnicas. Y yo no voy a entrar sobre si hay técnicas para aumentar la sequía, aumentar la temperatura, porque no es el objeto de estos vídeos y ni tengo información al respecto. Pero la geoingeniería no se tiene que criminalizar así como genéricamente, ¿no? Aparte de que, bueno, hay que conocer de lo que se habla. Entonces, esta señora no es experta en geoingeniería, ni en clima, ni en atmósfera, ni en nada. Es una activista y una activista que defiende su idea más o menos efusivamente, pero eso no le da la razón. No le da la razón. La razón en este tipo de fenómenos que se observan y están más que contrastados la tiene la observación científica y los trabajos científicos. Y a Isabel Saracho, que es periodista. Muy buenos días a ambas. Bueno, esta señora que es periodista pues tampoco tiene ni idea de cómo se forma una estela de condensación. No se ha leído ni el documento de MET de divulgación. Buenos días, buenos días. Pues nada, Alba, y gracias a esta casa por abrirnos las puertas para poder hablar de este tema del que ahora que arranca la campaña no hablan los políticos. Se comenta mucho, como tú dices, en las redes sociales y hay una gran preocupación increciente porque, sobre todo, hemos tenido estos 3 últimos meses, han sido unos meses de fumigación masiva. Bueno, esto es un dislate, un disparate y ganas de generar inquietud y miedo en la población, diciendo, pues con todos mis respetos, sandeces, porque eso de fumigaciones masivas, usted lo que quiere decir es que se han visto muchas estelas, que eso se están viendo más en los últimos años por el aumento del tráfico aéreo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, donde hay más tráfico aéreo, pero usted no tiene ninguna prueba de que eso sea una fumigación química para hacer esa afirmación y además en que nadie le rebata en una cadena de televisión pública. Curiosamente, estos 3 últimos días no hay estelas en el cielo. O por lo... Pues claro. ¿Por qué no hay estelas en unos días y en otros sí? Por el mecanismo de formación, que lo explicaremos en otros vídeos. Porque para que se forme una estela, como bien explica aquí AEMET en su documento y en todos los estudios científicos, hacen estudios a fondo de las condiciones en las cuales se forman, pues se necesitan unas condiciones particulares. Hay una serie de gráficos que explican cómo al variar la temperatura en altura o la humedad, que esto varía continuamente en meteorología, lo único que se mantiene constante son los niveles de vuelo que están en torno a los 10.000, 12.000 metros, eso sí se mantiene constante, pero la temperatura, la humedad y la presión del aire circundante no, y eso es lo que hace que se forme o no se forme. Este es un diagrama que podremos explicar otro día, el famoso diagrama de Appelmann, donde vienen las condiciones en las cuales se forma un contrail, una estela de condensación o no. Es decir, la zona de vuelo sería, aquí aparecen en hectopascales, entre 200 y 350, en la altura que he dicho, la altura habitual es esta, y entonces, ¿de qué depende que se forme? Aquí a la izquierda, en estas condiciones de temperaturas muy bajas, se forman contrails siempre,
y a la derecha no se forma contrail en temperaturas por encima de 26 grados bajo cero a esta presión, pero si la presión varía, con menos presión el hielo se sublima, tampoco permanece. Entonces es una ecuación donde hay que incluir en un algoritmo, hay que incluir tanto la presión, la temperatura, la humedad, como también el combustible, el régimen del motor, una serie de variables que te permiten predecir con estos modelos, con un cierto rango de inexactitud, pues si se va a formar ese día contrail o no. Esto en teoría es posible hacer hasta una aplicación que a ti te diga si ese día va a tener contrail o no va a tener contrail. Por eso, esto que dice esta señora, que curiosamente ahora no hay, bueno, y la mayor sandez que he oído yo en lo que llevo en esto, es decir, que por las elecciones se han suprimido las fumigaciones y por eso se ha puesto a llover en el mes de mayo, que por cierto, hablando de sequía, pues del cambio climático no quiero hablar mucho porque es un asunto que está muy politizado, pero bueno, el tema de la sequía, el cambio climático, pues siempre ha habido cambios climáticos. Lo difícil es saber, es salir de todo este mare magnum político mediático que hay, estudiar en cada zona las series de temperatura, los datos objetivos, ver si es un ciclo normal, habitual o es más o menos intenso en función de los datos históricos, que tienen que ser mínimo de 30 años, esto no vale de un año para otro, y ver pues si hay una tendencia a largo plazo, no la hay. Una vez que defines la tendencia, pues tienes que estudiar cuáles son los factores, los forzamientos que se llaman, que pueden haber influido en esa tendencia. En fin, es un tema complejo que está muy emputecido, muy vendido al dinero, al poder y a la manipulación mediática y política, y por eso es un tema que a mí no me gusta hablar, pero es un tema que debe ser tratado exclusivamente por científicos de la atmósfera y meteorólogos, y no lo está. Entonces, en este caso, pues sí, en abril teníamos una sequía muy acusada, pero en mayo, pues de repente no la tenemos. En mayo ha llovido mucho, además al revés de lo normal, en todo el sureste de España. Y aquí que con la explicación que da esta gente, no sé qué me quieren decir, ¿no? Que aquí en mayo, pues resulta que los aviones han fumigado en el Valle del Ebro, en Castilla y León y en Galicia, y aquí en el sur no. Pues no, señor, estaban los mismos aviones. Lo que pasa que no dejan ver la estela de condensación porque el perfil de temperatura, de humedad y de presión en la atmósfera durante el mes de mayo no ha permitido que se formen ni permanezcan ahí. Ahora mismo, que ya se empiezan a ver más estelas, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque se está acercando una borrasca y cuando una borrasca se acerca, en el frente de la borrasca hay una ascendencia de aire húmedo y cálido que arriba a 10.000 metros forma lo que se llaman nubes de cirro, que son nubes de cristales de hielo. En esas condiciones, cualquier avión que pase por ahí va a dejar una estela más o menos permanente y por eso se están viendo ya esas estelas. ¿De acuerdo? Entonces, el que haya o no estelas de condensación no depende de que te fumiguen o no, sino de las condiciones que hay en el perfil atmosférico, porque los vuelos son los mismos. De hecho, también hay estudios cuando el COVID se bajó mucho el tráfico aéreo y hay estudios de la diferencia entre las estelas que se forman con o sin vuelos, ¿no? Entonces, todo esto está muy estudiado. En fin, no quiero hacer muy largo este vídeo, vamos a continuar un poco contrastando lo que dice esta gente para que quede claro que no son expertos en esto y lo que dicen no tiene el más mínimo crédito, y en otros vídeos sucesivos pues iremos hablando de otros temas, si me queda ganas de hablar de esto, porque es un tema que la verdad que me da mucha pereza, porque está tan claro el proceso de formación de estas estelas que resulta un poco cargante intentar convencer a la gente, porque la gente no lee. La gente no lee, no solo no lee literatura científica en inglés, sino aunque le ponga el traductor en español, y no salen de su marco mental y hasta que le produce algún tipo de remuneración psicológica. Y entonces es imposible hacerle ver a la gente un error técnico, un tema técnico. Yo no entro ya en programas de manipulación climática, que si el HARP, que si esto, que si lo otro. Ahí no voy a entrar yo ahora mismo. Pero las estelas que se ven de los aviones son lo que son. Por lo menos, o hay muy pocas estelas en el cielo. Yo, pues, me gustaría, si me permites, sí, adelante, preguntarle a Josefina Fraile, que es la experta en la materia. No es experta, como hemos dejado claro, en la materia esta señora. Expertos en la materia, pues son, por ejemplo,
grupos de investigación que llevan pues, más de 30 años trabajando en este asunto. Por ejemplo, podemos ver aquí este grupo de física atmosférica alemán, Instituto de Física Atmosférica, que llevan más de 30 años. Este está dirigido por el doctor Ulrich Schumann, que tiene más de 30 años de publicaciones científicas, no la he llegado a contar, sobre este tema, y se han dedicado a hacer un estudio, pues son físicos, un estudio matemático, tratando de ajustar los modelos matemáticos para predecir cuándo se van a formar, qué tipo de control se van a formar, cuál es el proceso de formación. Es decir, estos son los verdaderos expertos, ¿no?, a los que el Toro Televisión debería acudir. Si no esto, pues cualquier físico de la atmósfera en cualquier universidad española le puede dar la misma versión que le estoy dando yo a este fenómeno. Sigamos un poco con la entrevista y lo dejamos ya porque no quiero hacer muy largo el vídeo. Materia, ¿qué hay de verdad y mentira entre eso que se dice las estelas son de condensación, son de fumigación? ¿Cuál es el objetivo? Porque tiene que haber un objetivo. O sea, uno ve un fenómeno y ya tiene que haber un objetivo, una conspiración judeo-masónica, en fin. Es que es lo que ocurre cuando gente que no está documentada y gente que está, bueno, que le gusta esto o le reporta algún tipo de beneficio profesional, porque esto es verdad que a todos los canales que están con esto, pues tienen muchísima audiencia, pues dan la espalda a la verdad por interés propio. Bueno, o sea, me gustaría decir que más que experta, soy estudiosa del tema. Eso sí, pero estudiosa, mala estudiosa. Mala estudiante eres, yo te suspendería en mi universidad porque no has estudiado la bibliografía principal sobre estelas de condensación. Luego estás cometiendo un error grave de fuentes de información. ¿No? Porque para llegar a dominar este tema sobre el cual no hay ninguna información. Eso no es cierto. Sobre este tema ya hemos visto que hay cientos o miles de estudios científicos. Y para dominarlos, pues tienes que tener un poco de formación científica, conocimiento de inglés y meterte a fondo y echarle horas en ver todos esos estudios sobre ese fenómeno, cosa que no hacéis. ¿Verdad? Es muy difícil para alcanzar el nivel de experto. Pero sí, llevamos estudiando la Asociación Terra Sostenible, de la cual soy presidenta, desde el año 2010, los 365 días al año, ¿no? Pues no sé qué informaciones leéis. En fin, aquí el error es el buscar este fenómeno como chemtrail o estela química. Uno tiene que buscar estela de condensación o contrail. Si uno hace un googleo de ambas palabras, da 50% chemtrail, 50% contrail, pero se da uno cuenta de que las fuentes realmente solventes técnicamente son cuando uno pone contrail. Si uno pone chemtrail, empiezan a salir todo tipo de aficionados a dar charlas sobre fenómenos concretos, de una avioneta que han visto un día, de un testimonio de una persona que ha visto no sé qué. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de los cielos llenos de estelas de aviones en ciertos días, que además se pueden ir luego extendiendo como cirros y se mezclan con los cirros. Eso está muy estudiado. Esas son las estelas de las que hablamos. Y esta señora pues no tiene información, no ha querido, ni se la mirará probablemente. En respuesta a tu pregunta, bien, existe mucha preocupación por negar. No, mi preocupación es que no leéis información técnica. Esa es la preocupación. Es que hay un proceso, yo no sé si viene del relativismo, de que aquí pues, se han hundido los pilares de Occidente, que eran el racionalismo, la razón griega y la fe cristiana, se han desmoronado ambos y esto ha dado lugar a todo tipo de disparates de tipo pagano, de barbarismo, y eso es lo que está pasando. Y aquí se ha abierto la veda porque esta entrevista en un canal público, sin ningún tipo de contraste ni debate, yo no la hubiera visto posible en los tiempos, por ejemplo, que veíamos La Clave de Balbín, ¿no? Eso eran programas donde había un debate libre, serio y de alto nivel. Esto se ha degradado de tal manera que, bueno, yo a Julio Ariza, que intentaré hacerle llegar esto, pues le pediría que rectificaran este programa tan lamentable. Negar, es el negacionismo de algo que es obvio, ¿no? Nos encontramos ante estelas que son fumigaciones, no son estelas de condensación. Y lo podemos comprobar por diferentes vías. Si las estelas de condensación, bueno, ellos nos dicen es vapor de agua,
El vapor de agua sería agua en estado gaseoso, luego no se vería, ¿no? Pues si usted ha estudiado los diagramas de Appelmann, sabrá usted que el vapor de agua inmediatamente se condensa en agua líquida e inmediatamente a 40 grados bajo cero, pues forma hielo. El hielo flota en el aire a esa altura y es el componente de los cirros, de las nubes de altura y de los contrailcirros, que es como se llaman los cirros que provienen de las estelas de condensación. Y usted, si ese es el único argumento que tiene para rebatir la principal hipótesis, que no es hipótesis, que ya en el año 19 ya vimos que ya se afirmaba rotundamente que eso es una estela de condensación de vapor congelado, pues usted no tiene entidad para hablar en una televisión de este tema. Y si fuera, por ejemplo, estelas de condensación, es decir, vapor de agua, la luz solar atravesaría esas estelas. Ese avión que están poniendo ahí, que aquí hay mucho truco, porque se usan imágenes extrañas, vamos, yo podía poner otras también, ¿no? Donde ahí esa estela que se forma es otro tipo de estela de condensación que se forma a veces a partir de la punta del ala, que es otro fenómeno parecido, no exactamente igual. La inmensa mayoría de las estelas que se ven son las que he puesto yo al principio de este vídeo. Una estela que sale a partir de unos metros después del motor y que no proviene del motor ningún tipo de sustancia más que el vapor de agua que se va condensando. Porque yo, por ejemplo, pues puedo poner aquí un vuelo en Alaska, Fairbanks, a nivel del suelo, a 40 bajo cero. Vídeo, ahí tienen una actividad de condensación de vapor de agua. No es más larga, es más persistente, porque no tiene velocidad el avión, no tiene potencia el motor, una serie de variables, pero está la estela de condensación formada y no está nadie fumigando nada. Pero claro, a mí no me gusta contrarrestar vídeos con vídeos. Aquí lo que hay que hacer es mirar documentación científica y técnica, y no descartarla. Todo el cuerpo de información técnica que hay sobre este tema, señalando como conspiranoicos o vendidos al sistema petrolero no sé qué, a miles y miles de científicos que honestamente llevan toda su vida trabajando este asunto, con seriedad y echándole tiempo, que esto es otra cosa que también en estos tiempos pues no se valora, lo que es el trabajo y el esfuerzo y el mérito. Sin embargo, la luz solar no atraviesa esas estelas. ¿Por qué? Bueno, la luz solar, como dice ya el artículo alemán que hemos puesto antes, la luz solar en el hielo atraviesa en parte, es translúcido y además forma esos halos que ya hablaban en ese artículo alemán, que se forma el halo, que ya de pequeños, cuando empiezan los cirros a venir delante de un frente frío, ya eso es una señal para la gente de campo de que viene una borrasca y de que puede llover, ¿no? Porque el hielo produce ese halo por la difracción de la luz del sol. Sí, claro que influye la luz del sol. Es más, el vapor de agua que producen los aviones tiene un efecto de filtrar parte de la radiación solar, sobre todo cuando se queda en la estratosfera. Pero en fin, esto es más complicado de hablar ahora. Que no es vapor de agua, son aerosoles que han sido dispersados con distintos fines. Bueno, eso porque usted lo dice. Aerosoles, pues claro que sueltan aerosoles los aviones, pero ¿cómo? Pues hay 20.000 estudios sobre la contaminación de la aviación. Por ejemplo, aquí tenemos uno, esto es lo que produce un avión. Y esto es lo que realmente debería preocuparle a estos activistas. Esos metales pesados que han encontrado en el campo probablemente no vengan de la aviación. Pero bueno, que sepan que la aviación, motor de combustión, pues produce una serie de subproductos. Si la combustión es incompleta, pues te genera monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, productos hidrocarburos a medio combustión y hollín, que es lo que dice esta señora, que nos están lanzando, no sé cómo lo van a almacenar en un avión para lanzar tanta cantidad de hollín. Pues todo esto es una contaminación que ha ido increciendo con el aumento del tráfico aéreo y que está teniendo mucho impacto, sobre todo en zonas del aeropuerto. En concreto, el estudio que hice yo en Barajas, hicimos en el aeropuerto de Barajas, pues cogimos los datos ambientales de contaminación
y aquí aparecía en la zona, si alguien conoce los municipios de Madrid, esto que parece aquí tan negro, al este de Barajas, todo esto son nubes de óxidos de nitrógeno que se producen por la contaminación del aeropuerto, esto sería ozono. Entonces, ahí sí es un problema grave, las verdaderas estelas químicas que existen, las estelas químicas, pero son invisibles. Es decir, una estela química es un rastro de contaminación de un motor como el de un coche, de un motor de explosión, y no se ve. Y están siempre en los cielos y en las aproximaciones del aeropuerto, y no se ven. Y el hecho de que se vea una estela química un día o no se vea, no quiere decir que haya más o menos contaminación, hay la misma. Lo único sería el efecto de esos cirros por estela de condensación en el balance radiativo de la Tierra, que eso es más complicado de hablar, ahora no me voy a meter en eso, es bastante pequeño, pero tiene un poco de efecto, ¿no? Pero no precisamente de evitar la lluvia, sino todo lo contrario, En realidad lo que hace es aumentar la humedad, podemos ver aquí en este estudio, en este donde habla bueno, aquí tengo 4, 7, 8 estudios, pero es que son miles, aquí están los efectos sobre el clima de la aviación, pues si tenemos el Control Plume, que tiene una radiación reflejada de vuelta al espacio, de onda corta, también puede reflejar la radiación de onda larga, ¿no? El infrarrojo hacia abajo es más potente este efecto que el otro, por lo cual producen un cierto calentamiento, pero muy localizado en tiempo y en espacio, en ciertas zonas donde hay muchas nubes de este tipo. Y bueno, también aquí arriba aparece donde no hay formación de control, pues sigue habiendo la contaminación habitual de aerosoles, de subproductos, de óxido de nitrógeno, que generan producción de ozono, de carbón, de aerosoles de carbón, de aerosoles, en fin, todo eso existe y eso es lo que debe de preocupar. Bueno, preocupar, pues si se ve que es grave y que está llegando a los campos. Es otra cosa que siempre pues, me ha parecido absurda, porque yo estoy en Almería, y aquí pasan muchas estelas de este tipo. Aquí hay una autopista que va a Marruecos y Argelia. Pues los contrails en 10 minutos están ya encima de Sicilia por los vientos del oeste. O sea, si eso cayera, desde luego no va a caer aquí, debajo de por donde está pasando un avión a 10.000 metros. Eso es otro absurdo que no tiene nada que ver con una fumigación concreta de una avioneta a baja altura, que eso es un hecho totalmente diferente de lo que estamos hablando. Entonces queda claro que no son realmente estelas pues es decir, de condensación. que lo que... Bueno, queda claro porque usted lo dice, queda claro, pero no ha dado ninguna prueba. Que lo que nos estamos viendo en el cielo no es una imaginación, no es fruto de nuestra imaginación ni de nuestra conspiranoia. Exactamente, es fruto de tu conspiranoia y de tu falta de criterio científico, de tu falta de estudio, de tu soberbia, de tu falta de humildad para ir buscando la verdad. ¿No? Me decías hace un momento que precisamente la palabra conspiranoico Bueno, esto no merece la pena seguir viendo porque aquí ya empiezan, como siempre, esta gente a mezclar churras con merinas y hablar aquí de todo tipo de teorías conspiranoicas cuando no se centran en el fenómeno en el que estamos hablando. Y bueno, tengo muchísimas más cosas que hablar aquí, pero no quiero extenderme demasiado. Aquí hay un montón de artículos con técnicas para hacer predicciones sobre cuándo se forman, según la predicción del perfil meteorológico atmosférico en altura, cuándo se pueden formar, cuándo no. Aquí hay un artículo de Schumann de revisión sobre la formación, las condiciones en las cuales se forman. En fin, hay toda una literatura muy interesante que, bueno, si esta gente se toma la molestia. Luego hay muchos experimentos de medición concreta. Lo que no hay ni un solo estudio técnico o documento donde haya ido alguien detrás de un avión cogiendo muestras con toda la trazabilidad y representatividad que tiene esa muestra y haya demostrado que eso tiene un contenido químico más allá de los subproductos de la combustión del queroseno del avión. En fin, bueno, voy a dejarlo ya por no hacerlo muy largo, me he pasado un poco, pero bueno, mi idea era centrarme más en artículos técnicos, pero en vista de la respuesta que estoy viendo en las redes, pues no sé, la gente no lee. Si la gente leyera y dijera, bueno, sí, aquí he visto que efectivamente esto está muy estudiado, pues yo seguiría con este asunto, pero vamos, me da muchísima pereza el seguir con esta serie de vídeos, pero en fin, que es muy triste y lamentable que en las redes
supuestamente pensantes y de pensamiento libre, que no está controlado por los grandes medios masivos de comunicación, pues se esté dando este fenómeno de alucinación colectiva prácticamente universal. Así que nada, yo estoy intentando poner mi granito de arena, pero tampoco tengo por qué ir más allá, porque a mí en esta guerra, pues, en el fondo, ni me va ni me viene. Más que la defensa de la verdad, caiga quien caiga, que en la ciencia, pues como decía el Evangelio hoy, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y a la ciencia lo que es de la ciencia. Así que nada, un saludo y espero que le haya ilustrado un poco este vídeo.